Imagina que vives en un tranquilo barrio de Ecatepec. Vives una vida tranquila, sales a trabajar a diario. Ves a la señora vendiendo tamales en la esquina de la calle. Saludas a los vecinos de siempre con una sonrisa en la cara. Una vida relativamente normal. Pero siempre estaban ellos. Dos personas que siempre se notaban tranquilos hasta cierto punto. No molestaban a nadie, se mantenían en sus propios asuntos, siempre con su bebé en su carriola. Lo que esperarías de una pareja de esposos. Aunque siempre hubo una vibra extraña alrededor de ellos. Nunca pensarías que detrás de esa pequeña casa, perteneciente a una familia tranquila, se esconderían macabros actos, que solo serían descubiertos 6 años más tarde y ya con más de 20 vidas cobradas. Todo bajo una fachada de familia normal. Un 4 de octubre de 2018, un hecho conmocionó a todo México. Tras la misteriosa desaparición de 3 mujeres, en un periodo de tiempo extrañamente similar y en ubicaciones parecidas, la policía decidió iniciar una investigación para resolver el misterio de tan extrañas desapariciones. Una de las mujeres desaparecidas fue Nancy Noemí, la cual era una joven madre soltera de tan solo 28 años, la cual, según el reporte policial, salió de su casa el 6 de septiembre del 2018, con su hija de tan solo 2 meses. Se dirigió a Ecatepec, porque una mujer le habría ofrecido ropa y productos para bebé a bajo costo. Después de eso, jamás se volvió a saber de ella. Según el reporte policial, Nancy llegó a Ecatepec, a la colonia Jardines de Morelos, en la dirección la cual le habían indicado. Al llegar al lugar, tuvo el infortunio de encontrarse con la casa, de donde jamás sería vista de nuevo con vida. Unas personas extrañas lograron que Nancy y su bebé entraran a la casa, donde aparentemente se la tragó la tierra, porque nunca más se supo de ella. Luego de que Nancy no se reportara durante mucho tiempo, su madre decidió ir instantáneamente con las autoridades. También puso carteles de desaparición en hospitales y diferentes lugares, con la esperanza de encontrar a su hija y a su nieta, que hasta ese punto también se desconocía su ubicación. La madre impuso presión a las autoridades para que la desaparición de su hija no pasara impune, y gracias a sus esfuerzos, y sin saberlo, destapó más de 6 años de homicidios y más de 20 vidas cobradas. El 4 de octubre del 2018, después de 28 días de la desaparición de Nancy, la policía mexicana habría descubierto la ubicación de la pareja por un teléfono que había sido encendido. Este teléfono, perteneciente a una de las víctimas. Al llegar a la colonia, se toparon con la presunta pareja, aparentemente solo dando vueltas por la cuadra. La mujer llevaba una carriola con una toalla encima, cubriendo lo que llevaba en el interior, y el hombre, 2 costales. Esto le hizo sospechoso a los agentes y decidieron bajar e interrogar a la pareja. Cuando le preguntaron a la mujer qué llevaba dentro, ella, con una extrema frialdad y un sadismo, respondió sin ningún tipo de escrúpulo. Instantáneamente, los policías actuaron para encontrarse con una escena cuanto menos macabra. Dentro de la carriola, como la mujer había descrito, había un tronco dentro de una bolsa negra, junto con más restos humanos. En cuanto a los 2 costales que cargaba el hombre, no había una gran diferencia con la carriola, la misma escena de restos humanos, algunos hasta en estado de descomposición, lo que indicaba que llevaban unos cuantos meses pudriéndose. Instantáneamente, después de haber revisado la macabra escena, los detuvieron y obtuvieron sus datos, descubriendo que estos 2 monstruos se llamaban Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez, que luego serían conocidos como los monstruos de Ecatepec. Después de haber arrestado a Juan Carlos y a Patricia, fueron a investigar el hogar de la pareja, donde descubrirían una escena aún más atroz. Una escena que haría que hasta la persona con el mejor estómago vomitara cántaros. Dentro del hogar de esta pareja, el olor era indescriptible. Dentro de este hogar se encontraron cubetas llenas de cemento y restos humanos, desde torsos hasta vísceras. También dentro de este hogar se encontraron múltiples herramientas de corte que presuntamente serían las usadas para acabar con sus víctimas de las maneras más salvajes y atroces. Pero, desde luego, hubieron 2 cosas que dejaron completamente impactados a los investigadores en este horrible caso. Estas cosas fueron un diario perteneciente a Juan Carlos y un altar a la Santa Muerte. Por parte de las atrocidades guardadas en este diario, tenía descripciones extremadamente gráficas de cómo llevaba a cabo sus asesinatos, e inclusive llevaba un registro de todas sus víctimas, desde la forma en la que les quitaba la vida hasta cuando llegaban a la trampa mortal, e incluso dónde escondía sus diferentes partes desmembradas, de manera tan específica, como si fuera un trabajador llevando registro de su jornada laboral. En este diario también guardaba sus pensamientos y motivaciones para llevar a cabo estos actos, también expresando su gran odio y fijación hacia las mujeres. También escribía frases macabras y perturbadoras, hacía dibujos de mujeres desmembradas e incluso dibujos parecidos a planos con la intención de
de ayudar a cortar el cuerpo de sus víctimas luego de asesinarlas. Pero sin duda, lo más perturbador encontrado en este diario por los investigadores serían confesiones de Juan Carlos, donde afirmaba comer la propia carne de sus víctimas, e inclusive clasificando en diferentes tipos, que denominaba como clases. También, dentro del diario, confesaba practicar necrofilia con los cuerpos de sus víctimas de manera sumamente explícita, por parte del macabro altar que poseía esta pareja, siendo según los investigadores involucrados la más horrible escena que habían visto en años. En este se encontraba una estatua de la Santa Muerte, rodeada por veladoras y objetos personales de sus víctimas, desde fotos de ellas como un tipo de ofrenda, hasta pedazos grandes de carne humana alrededor de todo el altar. Y sin lugar a dudas, lo que más aterró a los investigadores fue lo que encontraron dentro de un frasco teñido de rojo. Según lo que dicen, era un corazón humano, de lo que aparentaba ser un bebé recién nacido, con otros frascos alrededor que estaban llenos de restos humanos con formol. Todo esto a forma de un muy macabro ritual que hacía con todas sus víctimas, ofrendándolas a la Santa Muerte y pidiendo la ayuda para acabar con ellas, como también detalle en su macabro diario. Después de su aprehensión, se filtró un video del monstruo de Ecatepec siendo interrogado, dando unas macabras confesiones. El interrogatorio empieza con Juan Carlos hablando muy explícitamente de cómo su Santa Muerte le hablaba y daba instrucciones. En sus propias palabras, la Santa Muerte le daba a las mujeres para que les diera en su pinche madre, para luego dar el corazón de sus víctimas en ofrenda, como lo encontraron en su casa. Yo te pongo esta mujer, dan en su pinche madre y me da su corazón en ofrenda. Los oficiales encontraron corazones en ofrenda de la Santa Muerte. Y prefiero que mis perritos coman carne de estas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno. 1000 veces que coman los perritos y las ratas a que ellas sigan caminando por ahí. En este fragmento, también exterioriza su brutal odio hacia todas las mujeres, incluso diciendo que preferiría que sus perros o las ratas comieran la carne de ellas antes que, en sus propias palabras, sigan respirando mi oxígeno o caminando por ahí, de una manera completamente inexpresiva y visceral, que luego los interrogadores dirían que vivirlo en persona fue de los peores interrogatorios que jamás habían vivido en carne propia, todo sin algún signo de arrepentimiento alguno de los actos horribles que había cometido, cosa que confirmaría con el siguiente fragmento de este macabro interrogatorio. ¿Alguna otra misión que tengas en la vida? ¿Misión? Pues mi patrón no quiero salir de esta. Pero si salgo, de una vez le digo a los patrones, voy a seguir con las mujeres. Aquí se le preguntaría a Juan Carlos si tenía alguna otra misión, a lo que él respondería que no creía que fuera a salir de ahí, pero dejó muy en claro algo. Dijo, en sus propias palabras, si salgo, de una vez le digo a los patrones, voy a seguir matando mujeres. Dejando completamente en claro que en este mundo no tenía ninguna otra misión que cometer feminicidios, cosa que incluso confirmaría un poco más adelante. ¿Por la voz, por Dios o por tu decisión? Uno, porque a veces no me deja dormir. Dos, por el odio que les tengo. Y tres, pues si sigo teniendo necesidad todavía. Que coman mis hijos o que coman a otro lado, mejor mis hijos. Que coman mis perros a otro lado, mejor mis perros. En este momento, el interrogador preguntaría a Juan Carlos qué motivos tendría para cometer estos asesinatos. Aquí, con toda la tranquilidad del mundo, Juan Carlos daba 3 razones principales. La primera siendo que a veces se le complicaba dormir por la obsesión que tenía por matar mujeres, llevándolo al punto de imposibilitarle dormir por la necesidad de acabar con ellas. La segunda razón que dio es el profundo odio que guarda por todas las mujeres. Y la tercera fue la más asquerosa, necesidad, ya que necesitaba esa carne para alimentarse a él, a su esposa, a sus perros y lo peor, a sus 4 hijos, a los cuales obligaba a comer carne de todas sus víctimas, y cuenta que de hecho era la única comida por la cual sobrevivían todos los días, confesando en el proceso el crimen de canibalismo forzado. Y esto cada vez se pone más visceral. Cuando ocurrió lo de Mónica, ¿estuviste deprimido? ¿Fuiste a atención? ¿Te dieron algo? No me hicieron caso, patrón. Los policías, no ustedes. No me hicieron caso. Se burlaron de mí. Tu mujer se fue con otro cabrón. Este niño no es tuyo. Ya deja de moverle, güey. Y ahora que ya no. Pero no fuiste a atención médica. Aquí se le pregunta a Juan Carlos sobre Mónica. Mónica no es muy mencionada en este interrogatorio, pero en resumen,
fue una expareja de Juan Carlos, la cual es una de las razones más importantes por su odio hacia las mujeres, aunque no fue la única de sus razones. Más bien, fue su punto de inflexión, que causó que dentro de Juan Carlos explotara ese odio extremo contra todas las mujeres. Aquí se le preguntaría si cuando ocurrió lo de Mónica, él buscó algún tipo de ayuda, y Juan Carlos explica que la policía no le puso ningún tipo de atención, llegando hasta el punto de burlarse de él, lo que le haría llegar hasta su punto máximo de odio acumulado. ¿Tendrán momentos de angustia, de miedo? De matar mujeres. Yo dije, si yo no fui feliz en ese momento, nadie lo va a hacer. Y lo que he hecho yo pretendiendo, que como yo no lo fui, nadie lo va a hacer. Y mientras yo siga aquí en la tierra, voy a seguir haciendo todo el daño que yo pueda. Y divirtiéndome de ese daño. Porque a todos los familiares de esta chica yo les hablaba bien. Principalmente a los mostradores. Me chingué a su hija y me chingué a su nieta. Y con todo gusto, y lo disfruté. Mientras yo esté aquí, voy a seguir así. En este fragmento, se le preguntaría a Juan Carlos cuál fue el momento de quiebre máximo, momento en el que comenzó a asesinar mujeres. Y aquí nos habla de, como dice en sus propias palabras, Si yo no fui feliz, nadie lo será. desde ahí decidió acabar con su primer víctima que no pudo ser identificada. Pero según un interrogatorio que hicieron tiempo después a Patricia, donde hablaba de su primera víctima, nos relató que tenía 22 años y que esta pareja la trajo mediante una oferta de trabajo falsa. Aquí Juan Carlos habla de cómo se la chingó, hablando de asesinarla, y habla también de cómo tenía una relación cercana con la madre de esta víctima. Y según sus propias palabras, disfrutaba ver de la madre de la víctima sufrir la pérdida de su hija. Se presume que este fue el crimen que encendió la chispa en la pareja para continuar con su ciclo delictivo. ¿Después has intentado ir a alguna atención psicológica? Yo estoy bien. Yo estoy bien. Lo que hago está bien, patrón, porque estoy limpiando el mundo nada más de porquería. Yo estoy completamente sano y bien. Aquí el interrogador le preguntaría si en algún momento intentó buscar atención psicológica, a lo cual Juan Carlos respondería que él está completamente bien y sano, y hasta se atreve a decir que él hace un bien a limpiar el mundo, demostrando una nula empatía ante sus víctimas y complejo de Mesías. ¿Tú fuiste a guardería, kinder, directo a primaria? Sí. ¿Reportaron algo en el kinder o la primaria de tu conducta o aprendizaje? Al momento era dentro de aprendizaje, patrón. ¿Reprobaste el grado? Era dentro de aprendizaje, pero después de que me caí de la escalera, iba con puro 10. No sé si se inflamó el pinche cerebro o se sabe, pero después de ese momento, perfección en la escuela. Pero realmente me dan cuenta de cosas que muchos niños no se dan cuenta de esa edad. A mí me daban curiosidad. ¿Por qué no sabía? Aquí se le pregunta a Juan Carlos si hubo algo en especial en su colegio que afectó su aprendizaje, a lo que Juan Carlos procede a responder negativamente, solo recalcando una caída de la cual no se dan muchos detalles en este interrogatorio, pero presumiblemente fue una caída de 2 pisos de alto que lo dejó hospitalizado un mes completo. También habla de que antes de esta caída era un niño de puros 10, pero también recalca que después de ella empezó a perfeccionarse aún más en la escuela. También menciona que comenzó a notar cosas que los demás niños de su edad normalmente no notarían. Según sus propias declaraciones, después de este accidente, tu lóbulo frontal fue afectado, afectando también su estado emocional y mental, y más importante, tu empatía, lo que presuntamente pudo haber ayudado a empezar a desarrollar este tipo de pensamientos desde muy temprana edad. ¿Novias cuántas llegaste a tener? Muchísimas, patrón. Dentro de lo que cabe desde secundaria hasta los 22 años tuve muchas. Después de los 22 para acá, toda pareja sentimental que yo tenía terminaba dándome la madre. Mínimos pretextos. Aquí el interrogador le pregunta a Juan Carlos si había tenido novias, algo que Juan Carlos afirmaría, y diría que tuvo muchas desde joven, y le iba relativamente bien en las relaciones, pero según él, desde los 22 años en adelante, ninguna relación funcionó, y todas le hicieron daño, aumentando internamente todo ese dolor y odio dentro de él hacia las mujeres. ¿Con cuántas mujeres tuviste relaciones? Muchísimas, patrón. ¿Alguien llegó a abusar de ti? De joven, de niño,
tenía 10 años, una mujer, mi mamá me encargó con una mujer para que mamá se pudiera irse de... Mi mamá me encargó todos los días con una mujer, y esa mujer me lo chupaba, esa mujer se subía, esa mujer me hacía hacerle cosas que a mí como niño me desagradaban bastante. Odio, Entonces también rotunda. Mi mamá andaba también con otro güey, la veía yo cómo le alzaban las patas, cómo le ponían de perro, escuchaba yo sus ruidos. Y mi papá trabajando, cosa que a mí me molestaba mucho. claro. Mi papá ahí estuvo de mandilón con ella, mi mamá quería navajearlo, picarlo, acuchillarlo, y yo viendo todo. Y cómo defender a mi papá si no podía. De ahí yo dije, ni una pinche vieja me falta esto. Jamás. En este fragmento se le preguntaría a Juan Carlos con cuántas personas había tenido relaciones sexuales. Él confiesa que su madre le dejaba solas con una mujer para que lo cuidara, para, según sus palabras, su madre pudiera irse de puta. Confiesa que esta mujer con la que lo dejaban solo lo obligaba a mantener relaciones sexuales con ella. Incluso a veces presenciaba y cuenta con lujo de detalle cómo hombres tenían relaciones con su madre y tenía que ver y escuchar cómo ocurrían todos los actos. Cuenta que todo esto pasaba mientras su padre estaba trabajando, lo cual le daba aún más coraje. Y hasta cuenta que presenció cómo su madre amenazaba e incluso llegaba a navajear a su propio padre. Esto fue lo que empezó a sembrar y aumentar por primera vez el gran odio que Juan Carlos guardaría en contra de las mujeres. Una infancia donde siempre tuvo a su madre como el mayor enemigo de su padre y de él mismo. Y recordemos que esto pasó cuando Juan Carlos apenas había cumplido los 10 años de edad. ¿Desde qué edad trabajas, Juan Carlos, y empiezas a ganar dinero? Yo me salí de mi casa a los 16 años. Tuve trabajos ocasionales. No duraba porque era muy inestable. Huevón, me pagaba tarde y todo eso. No me interesaba. Mi esposa la conocí en un bar, la saqué yo en una salida, me la chingué en mi cuarto, le pregunté cuánto va a ser. No, la verdad me gusta mucho que se pase un rato contigo, patrón, me dio un tremendo coraje. A mí me molestan las mujeres que cogen con alguien y no piden dinero. Tremendamente. Estaba yo así, de darle la madre a mi propia esposa antes de que fuera mi esposa. Lo que se cree. Me hizo la noche, me alivianó, me hizo reír. ¡Pau! Fue diferente. Se parece tanto a ella. ¿Y ella cómo se llama? Patricia. Se parece. Aquí se le preguntaría a Juan Carlos desde qué edad empezó a trabajar, a lo que él respondería que salió a los 16 de su casa y empezó a trabajar, pero realmente nunca tuvo un trabajo verdaderamente estable, porque como él mismo dice, era un huevón y solo lo hacía por supervivencia. También relata cómo conoció a su esposa Patricia en una noche donde tuvo relaciones sexuales en su cuarto. Al momento de terminar, Juan Carlos le preguntaría cuánto era, a lo que Patricia le respondería que no le iba a cobrar. Luego de eso, Juan Carlos cuenta que se enojó muchísimo porque odia a las mujeres que andan con muchos hombres. Juan Carlos cuenta que estuvo a punto de madreársela, inclusive antes de que fuera su novia, pero no lo hizo, porque según él, ella lo hizo reír y lo hizo alivianarse un poco. También durante el relato exclama un nombre, Pau, y dijo que se parecía mucho a ella. No se conoce información de esta mujer, pero probablemente haya sido una mujer que marcó su vida de una manera positiva. ¿Ya antes habías tenido problemas legales, Juan Carlos? Fue muy cuidadoso, patrón. Pero una ocasión nada más me agarró con una navaja aquí en Playas. Una patrulla municipal. Andaba yo con navaja porque yo quería picar a cualquier cabrón que se me pusiera enfrente y que me diera de pedo. Pero antes de poder picar a alguien, pues me agarra la pinche patrulla. Me presentaron a Betis, llegó mamá y pagó. Aquí, el interrogador le preguntaría a Juan Carlos si alguna vez había tenido algún problema legal antes de su aprehensión, y cuenta cómo una vez la patrulla municipal lo atrapó con una navaja porque, según él mismo, quería picar a alguien en la calle. Cuenta que necesitó de la ayuda de su madre para que ella pagara la fianza, y esta última parte contándola con un poco de pena por su odio hacia ella. ¿Acá empezaste a consumir alguna sustancia y qué fue lo primero? Lo primero fue alcohol. ¿A qué edad? 17, 18 años. ¿Tu máximo consumo de alcohol en un día cuánto llegó a ser?
2 botellas de rancho escondido. Lo que pasa es que no me hace absolutamente nada del rancho. Tomo tonalla rancho y... Pero no fuera cerveza. Me pone hasta la madre. La última vez que consumiste alcohol, ¿hace cuánto? Hace como 3 meses. Casi ni tomo. No tomo, no fumo, no me drogo. Mi sangre está completamente limpia. ¿Alguna vez sí probaste alguna sustancia? Sí, de morrón, ¿Qué probaste? activo, una ocasión un cigarrillo de marihuana. Nada más. Nada más de probar. Y en el ejército me dieron a probar cocaína. Eso nada más una prueba. Aquí le preguntarían si en algún momento consumió alcohol o sustancias psicoactivas, y Juan Carlos cuenta que empezó a tomar alcohol a los 17 o 18 años y que normalmente bebía 2 botellas de licor al día. También cuenta que probó una vez la marihuana y cocaína, pero afirma que lleva mucho sin consumir ningún tipo de sustancia, lo cual es bastante aterrador, ya que todo esto lo hizo 100% consciente. Y en ningún momento del interrogatorio mostró ningún tipo de arrepentimiento, y que jamás mostró ninguno, mientras acababa con sus víctimas. Muchas veces, el verdadero horror no se esconde detrás de una película de terror, sino puede esconderse detrás de unas paredes aparentemente de una casa tranquila, de tu mismo barrio, mientras lo saludas todos los días, sin pensar que detrás de ese zaguán, detrás de esa fachada de inocentes, se esconderían unos de los más macabros crímenes durante más de 6 años. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the